Kaixo. Kaixo. He aprendido solo algunas frases en euskera porque es imposible aprender más. Como Kaixo, placer andiada, ser modo. Gra- Grazie. Io Ah, sono muy bien. Itziber. Encantada. Igualmente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de hablar contigo. Sí. Bueno, Sí. sabes, te vi por la primera vez en la redada familiar sin saber ¡Hala! que eras tú, porque Sí, sí, porque me fui a ver a Nerea sí, y, y me encantó la función, wow, me qué encantó bueno. muchísimo. Eh, bueno, después descubrí que tú eras la chica en el video, la hija que estaba, no me acuerdo dónde, si en Budapest o no sé, pero Todavía no me acuerdo si era Budapest o era Bucarest. sí, no se sabe, está ahí. Ahí, ahí arriba. Sí, sí. Fue mi primera vez viéndote y después, ¿sabes? Porque hablé con tu amiga Itziar Atienza. Atienza es una gran amiga, sí, Sí, es una chica espectacular. sí, sí lo es. Reímos mucho. Preparándome, vi algunos vídeos con vosotras haciendo Sí, un sketch. eh, es lo que más nos gusta hacer cuando nos juntamos. Hacemos vídeos primero para reírnos nosotras mismas y luego descubrimos que la gente también se reía. Entonces Claro, dijimos, pues esto igual funciona. sí, sí, claro, claro. Bueno, pero empezamos desde el principio, ¿vale? Vale. Es la parte del trabajo y después Ujú. podemos hablar del tema de la actualidad, de los derechos. Bueno, lo que me gusta siempre preguntar es cómo eras de niña y cómo empezaste con la actuación. Pues de niña, la mayor parte del tiempo era bastante tímida, pero me pasaba una cosa muy curiosa, que era cuando veía algún escenario, por ejemplo, en fiestas de mi pueblo, cuando ponían el escenario para las fiestas, sentía como una extraña atracción y me tenía que subir al escenario. Era como si yo de alguna manera supiese que ese era mi sitio. Mi madre muchas veces alucinaba porque de normal he sido bastante tímida, pero me pasaba eso tan curioso con los escenarios y pues con los años he descubierto que esa primera pulsión era una pasión muy, muy sensata, en realidad. Y empecé a hacer teatro poquito a poco, con lo que veía en casa, con los referentes que yo tenía. Entonces, eh, la vocación sí me vino como muy, muy, muy temprano. Es verdad que el teatro, la actuación ayuda a los chicos tímidos, porque Itziar también me dijo que era muy tímida, ¿no? Y otros actores. ¿Qué pasa en el escenario? Ya es curioso porque yo muchas veces cuando contesto que yo soy tímida la gente no me cree porque básicamente me paso la vida en los escenarios, me dedico mucho al humor, a la comedia también, a hacer reír, entonces cuesta creer, pero lo que pasa en los escenarios es como que tú encuentras otro yo al que interpretar que está un poquito lejos de ti y entrar en la piel de ese personaje, de ese otro yo te da como una distancia de ti misma y puedes decir o hacer cosas que de la otra forma no te atreverías, desde ti misma no te atreverías. Entonces creo que esa careta nos ayuda muchas veces a las personas tímidas a mostrarnos de otra manera. Y yo he leído algo sobre Dario Fo, pero no sé exactamente Sí, cuál fue la función o la obra. pues fue la primera función, bueno, la primera función que interpreté no, pero en la escuela de teatro todavía no era profesional, como amateur, interpretamos una obra que se llamaba Hablemos de sexo, que es de Darío Fo y Franca Aramer. Y yo tenía 13 años, entonces era una obra sobre sexo. Yo sabía más bien poco porque los chavales y las chavalas de hoy en día de 13 años y los de mi época de 13 años no sabíamos lo mismo. Entonces yo recuerdo a aquella niña de 13 años haciendo preguntas de ¿y esto qué significa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Entonces aprendí de interpretación y a la vez aprendí de sexo. Fue una función que me dio como una doble enseñanza.
Hablando de Italia, tú has ido a Italia, ¿no? ¿Estuviste? Adoro Italia, o sea, lo adoro. El verano pasado estuvimos en la Toscana, de hecho nuestra luna de miel fue en Sicilia, lo elegimos porque nos gusta muchísimo Italia. He estado en Roma, pasando una noche vieja en Roma y en Nápoles. Me gusta mucho Italia. Hablas un poquito de italiano. No, solo, no, 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 nada más que grazie y yo sono Aichiver y poco Ok, más, menos de ok. lo que me gustaría. Yo puedo intentar aprender euskera si tú, ¿no? Aprendes italiano, ¿vale? Hacemos un trato, venga, Hacemos un trato. Creo que es más fácil aprender italiano, no sé. creo que sí. Y, y después, pero yo he leído que tú te licenciaste en Derecho, que es una Sí. carrera, bueno, no es tan fácil, estudiar Derecho. ¿Cómo fue hacer los dos? Pues yo estaba estudiando artes escénicas en mi ciudad, aquí en Donosti, entonces es un curso de 3 años, como si fuera una diplomatura, digamos. Yo empecé muy temprano porque lo tenía muy claro y a los 15 años empecé a estudiar artes escénicas compaginando con el instituto. Entonces, cuando terminé el instituto me quedaba todavía tercero de artes escénicas. Y pensé, bueno, pues me quedo a terminar de artes escénicas, empiezo a estudiar alguna otra cosa y luego ya me iré a Madrid a licenciarme en arte dramático. Y en ese impasse, esa segunda otra cosa fue derecho. Podía haber sido cualquier cosa, pero era una de las pocas carreras que no tenía nada de matemáticas, ni números, ni nada por el estilo. Entonces dije, pues esto. Y lo curioso es que lo terminé y me licencié. Fue una carrera interesante para estudiar, pero es verdad que difícil y con unos años bastante duros. Me imagino, sí. Yo también con la matemática no puedo, Tampoco. ¿eh? No, no, pero estudié como idiomas, no sé cómo se dice en español, pero idiomas extranjeros. Filología. No, más como comunicación, pero Vale, en la facultad de idiomas, que eran, en vale. mi caso, inglés y español. Ya, es que yo me hubiera ido mucho mejor si hubiera profundizado en los idiomas, pero no, no lo tuve en cuenta, no caí en eso. Bueno, tienes tiempo, para aprender idiomas, Ya cada vez me da más pereza, no te creas, ¿no? pero sí, lo haré, lo haré. Sigo aprendiendo siempre. Sí, 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 no. El italiano, te aseguro, si yo puedo hablar un poquito español, tú puedes hablar italiano. Tú hablas muy bien español, ¿eh? Muy ¿Sabes bien. por qué? Porque es un año que hablo con un montón de chicas de España, de Ya, Sudamérica, sí, haciendo prácticas, he mejorado un poco. mucho, Pero, mucho. pero yo mezclo italiano, español, pero bueno, no te entendemos, ¿no? Así, lo importante es eso. Sí, sin duda. Quería preguntarte, sobre todo pensando a la nueva generación, ¿no? Que mira mucho a la visibilidad. ¿Qué es para ti el teatro y la actuación? Para mí es una manera de expresarme. O sea, en realidad es una manera de ser yo. Y es una manera también de entender el mundo. El teatro me enseña mucho de empatía, porque cada vez que tengo que interpretar un personaje, necesito entenderlo y necesito no juzgarlo. Entonces, muchas veces lo he dicho, pero para mí el teatro es empatía y es entender el mundo y entender muchas realidades. Y creo que desde ahí se crea un mundo mucho más justo, desde el no juzgar, sino desde ver, entender y aprender y nada más. Y todo eso, pues claro, yo lo hago encima de los escenarios o delante de las cámaras. Tengo la suerte de que mi pasión también sea mi oficio, entonces para mí es todo eso, es algo que lo engloba todo y es una manera de ser. Mm, yo soy periodista, no soy actriz, así es todo, me gusta aprender, ¿no? Una de las sensaciones en un escenario puede ser la libertad, la sensación de ser libre. Sí, sí, o sea, es una de las sensaciones principales. Es verdad que a veces también sentimos miedo de que nos cuarten esa libertad, ¿no? Porque vivimos como en la cultura del odio, de la censura, de que esto está bien, esto está mal. Entonces, dentro de esa libertad también hay momentos en los que una duda o tiene miedo, pero creo que la libertad y la sensación de estar haciendo lo correcto prioriza todo lo demás.
Ahora otro tema muy Ujú, importante es el humor, ¿no? ujú, Tú en tu Instagram dices, el humor es salvación, algo así. ujú. Sí. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, me ayuda, reírme me ayuda a sentirme mejor y es verdad que no siempre se puede, quiero decir, no soy de las que piensa ríete todo el día, porque esto no es verdad y Mr. Wonderful no me gusta. Hay que reírse cuando se puede y cuando uno se puede mm, permitir estar ahí. Pero es verdad que aparte de reírme me gusta mucho y es algo que me da mucho placer hacer reír. Yo cuando salgo de un teatro después de hacer una función y ha habido 400 espectadores y he hecho reír a 400 personas, la sensación de bienestar que me provoca eso es difícilmente comparable con nada más. Es algo, es un subidón, de muchas cosas. Entonces es verdad que para mí es esa salvación porque aparte de darme pie a hablar de muchos temas que si no es desde el humor, pues a lo mejor no me atrevo o no lo hago con tanta libertad, me coloca en un sitio y una manera de visualizar la vida que no soy capaz de hacer si no es desde el humor o desde la comedia. Por eso digo que para mí es la salvación. ¿Cuál fue tu personaje o tu, así, como con Itziar, ¿no? Algo loco, de verdad loco que hiciste para hacer reír? ¿Dices en los vídeos con Itziar, por ejemplo, o en No, en general? general, en el Vale, trabajo o así, en tu vida. pues había un personaje, bueno, además en esta función estaba Itziar también, Itziar Atienza, se llamaba El Enjambre. Y era una obra muy loca de 6 mujeres que se iban de una fiesta de despedida de soltera. Empezaban a destapar ahí secretos desde la infancia hasta hoy en día. Iban muy bebidas, muy drogadas, entonces era una comedia muy loca. Hicimos muchísimas funciones, triunfó, aquella función triunfó y al final pues se pudo hacer hasta una película porque justo en la época de pandemia nos confinamos todas en una casa durante 21 días y pudimos rodar la película. Fue algo loquísimo y es la gira que más echo de menos, probablemente, porque viajar con estas 5 mujeres de teatro en teatro es que profesionalmente creo que ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida. Io ho visto la película. ¿Has visto? Io non sé come tu puoi, con tu cara, solo con tu cara, expresar un mundo. No sé, ¿cómo es posible? Dime, cuéntame, Para mí, o sea, la secreto. clave es no mirarme desde fuera. Quiero decir, yo necesito no verme, porque si me veo, empiezo enseguida a decir, ah, esto está así, esto mejor de la otra manera. Empiezo como a objetivizar y a estudiar demasiado mis movimientos. Necesito creer que estoy en esa situación, estar en esa situación y a partir de ahí interpretarlo como más natural me salga. Es verdad que una función nunca es igual a la otra, pero en la película eso ha quedado grabado y a lo mejor si volviera a rodar la película las mismas secuencias ahora mismo, a lo mejor saldrían de otra manera. Pero yo, por ejemplo, después de rodar cada toma, prefería no verme. Hay actores que prefieren verse y está bien también porque puedes corregir ciertas cosas, puedes encontrar diferentes matices o puedes decir, va igual, esto lo hago de otra manera la siguiente vez. Pero yo no prefiero no verme porque me saca de la historia y verme desde fuera me coloca en otro sitio. Entonces yo simplemente me concentro, intento hacerlo lo mejor que puedo y con eso voy para adelante. Pero es como pensarlo antes y después te dejas ir al Sí, momento. Ah, es sí. Es mm. pensarlo antes, es prepararme muy bien los personajes, estudiarme el texto obvio primero y luego, pues, por ejemplo, tengo mis propios trucos. Cada personaje, igual no todos, pero muchos personajes que han sido importantes para mí, por ejemplo, cada uno tiene su playlist de música. Entonces, esas canciones también me llevan a generar y a crear el personaje y a conectar enseguida, en cuanto oigo la canción, a conectar enseguida con el personaje o con la emoción para cuando llego al teatro o llego al set de rodaje.
ya lo tengo eso todo muy bien amarrado y luego ya es pues lo que vaya surgiendo. Cuéntame algo de Olivia, tu personaje en Muertos de Cele, porque es, no sé, es una maravilla de chica, ¿eh? Porque de verdad, todo el cast es fantástico, Sí, pero tu personaje tiene algo de como Amélie, ¿no? Amélie, no sí, sé, algo sí. especial. ¿Cómo fue Olivia, en cuanto preparar a lo Olivia? leí, es que me encantó. Leí lo primero que decía el protagonista de la serie. Olivia es hipocondríaca y tanatófoba. Y eso es como ser vegetariana y trabajar en campo frío, ¿no? Esa era una comparación que hacía el protagonista de Muertos. Y es verdad, trabajar en un tanatorio, ser hipocondríaca y tanatófoba, es que la muchacha lo tiene todo. Entonces se pasa todo el rato asustada, es una chica muy asustadiza, desconfiada, muy insegura con ella misma. Daría lo que fuera por tener novio. Le da igual que novio, pero quiere tener novio. Es ese tipo de personaje. Entonces es muy, muy divertido interpretarla porque en muchos casos, afortunadamente, queda muy lejos de mí. En otros casos no tanto, porque también tengo esa parte de pava que tiene Olivia. Pero pues decidí, por ejemplo, dotarle una manera diferente de caminar. Ella siempre está como encorvadita, da pasos muy cortitos y corre mucho porque no tiene la calma de caminar tranquila hacia donde se dirige. Y esas cosas tan físicas me dieron ya después todo lo interior o lo emocional del personaje. La manera de hablar que tiene los ojos siempre como muy abiertos, tiene mirada de cazada y no de cazadora, que los cazadores tienen la mirada más baja, mucho más calculadores, y Olivia es todo lo contrario. Olivia es como el payaso blanco, es completamente clown. Y creo que desde ahí funcionó el personaje y a mí me hizo sentir segura también porque lo tenía muy bien entendido. Y pues partiendo de ahí, con el resto del elenco también, mm, cogí como muchas pautas, ¿no? Observaba a los personajes que habían creado mis compañeros y mis compañeras e intentaba hacer una Olivia como que fuera como una contraposición. Los personajes con los que más coincide Olivia, por ejemplo, son Abel, el tanatopractor, y Manuela, la tanatopractora. Y sus personajes caminan erguidos, caminan seguros. O sea, Abel, por ejemplo, no es seguro, pero camina muy erguido, muy así tiesito. Y Olivia es como lo contrario. Manuela, en cambio, es el poder absoluto, es arrolladora. Y Olivia, pues también plantea como un contrapunto a ese personaje. Creo que es interesante fijarte en los trabajos de tus compañeros, de tus compañeras, porque eso mismo te da pistas de lo que puedes aportar tú, para que no todo el mundo ofrezcamos lo mismo. Y ese trabajo de observación es súper positivo también para mí y me da mucha información observarles. Que se habla de una funeraria, sí. Sí, Se hace como un humor, no sé si es humor, pero en una funeraria, que es algo, es sí. genial. Es muy divertido estar y luego los guiones son muy buenos. Por ejemplo, cuando tú o sea, recibes un guión, lo lees y te ríes, ya sabes que eso va a ir funcionando porque la base ya está y la base es el guión. Y la dirección es súper concisa, es súper... Laura te da como pautas muy, muy nítidas de lo que quiere y consigue, en 2 pautas, consigue exactamente lo que quería. Y eso me parece un trabajo pues casi de bisturí en una dirección. ¿Sabes que he leído hace algunos días? En Argentina estaban haciendo el funeral a un chico de 22 años. No sé Ujú. si tú has leído la No, noticia, pero en la AUTAD se llama. AUTAD, no. ataúd, sí, ataúd. AUTAD no estaba el cuerpo del chico, era, Uy, era un accidente, otro accidente. El chico llegó al funeral y estaba con sus amigos con, no sé, alcohol, no sé qué, qué pasó, pero era desconectado. por favor. Sí, sí, Pues algo parecido pasa a Nino, al personaje de Nino, ¿no? Que sí, sí, pero me todo, parecía imposible que en la vida real pudiera pasar eso. todo Y así ha pasa. sido.
Nino siempre tiene todo tipo de percances porque es que él es un desastre, nunca hace las cosas cuando y cómo las tiene que hacer. Y eso pues desencadena siempre en todo tipo de percances que, bueno, que aparte es que son muy cómicos, son tramas que a mí me enganchan mucho porque me hace mucha gracia el personaje de Nino y todo lo que le sucede. A mí me encantan todos, Mm, porque la diferencia entre todos, todos tienen su propia historia, que es, ujú. bueno, triste también, porque no, Sí, no es solo reír, es reflexionar también. así Pero es, riendo es mejor. mucho mejor, más fácil. ¿Cuál es la llave para conectarse con el humor, con otros actores? Pues ya con otros actores, es que cada uno tenemos, el humor es algo muy personal para mí. Cada uno tenemos nuestro propio humor y no todos conectamos con el mismo tipo de humor. Creo que ahí la conexión está en que tú confíes en lo que tú estés ofreciendo y tú lo que tú estás haciendo. Sobre todo, no pretender ser gracioso porque eso muchas veces es donde falla la comedia, cuando uno pretende ser gracioso y causar la risa, porque sí. Si no estás en la situación, si no estás en el personaje y no tienes un buen guión, es absurdo que tú intentes hacer virguerías porque no va a salir. Eh, en el caso como el componente del resto de los actores, creo que es súper importante sentirse todos en el mismo barco. Quiero decir, tú tienes tu personaje, tú apuestas a 100% por tu personaje, pero siendo consciente de que eres parte de un engranaje, parte de una serie con muchos personajes y muchas aristas que van a tener que ir todos remando en la misma dirección, porque si tú estás en clave, yo qué sé, en una clave de comedia y el resto está en una clave muy distinta, no sé, hay veces en las que esas cosas funcionan y de repente puedes ser como el punto distinto de un proyecto, de una serie, pero creo que normalmente funciona mejor que todos vayan remando en el mismo barco y en la misma dirección. Pero ¿te ha pasado una vez de encontrar inmediatamente esa conexión con otro actor, sin trabajar mucho, eh? Sí, 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 sí. Y pasa muas veces que te das cuenta de que tuviste esa conexión al principio cuando ya ha pasado un tiempo. Yo ahora he hecho la mirada para atrás. Me voy a la primera semana de rodaje, por ejemplo, de Muertos S.L. y recuerdo que todos, y de hecho esto lo hemos hablado entre los compañeros, todos sentíamos como que de alguna manera ya nos conocíamos. Enseguida hicimos grupo, enseguida nos entendimos los unos a los otros y eso fue la primera semana de rodaje. O sea, enseguida nos comprendimos entre nosotros. Es algo que no pasa siempre, pero cuando pasa hay que aprovecharlo porque me parece un lujo y me parece un regalo sentir eso con tus compañeros y con tus compañeras. Pero con Itziar también tenéis una conexión. Yo, por ejemplo, no sé qué haría para ver las dos en teatro, sobre todo. Sí, Hacer una gira por toda España, porque para mí el teatro sería así, porque sois fantásticas juntas. eso sería ¿Cómo genial. nacen cómo se llaman los sketch? ¿Cómo nacen entre las dos? Pues creo que la primera vez así que salimos con estos vídeos fue un fin de semana que yo estaba pasando en Madrid, en su casa. Empezamos a hacer el tonto porque estábamos las dos enfermas, con un catarro horrible y su madre nos dijo que había unas hierbas con las que podíamos hacer infusión que curaban el catarro. Y compramos todas las hierbas, hicimos la infusión y aquello era peor que tragarse, vamos, estaba malísimo. Entonces empezamos a grabarnos pues a nosotras mismas con un catarro del 15 y tomando infusión. Nos dio el siroco de publicarlo y vimos que la gente pues se reía mucho, que entraba y por favor, mandar más vídeos.
entonces ya tontamente empezamos porque nos divertía a nosotras hacer ese tipo de vídeos tan absurdos y porque nos parecía liberador también. Y, y esto, de hecho, he pensado mucho en esto también, pero, por ejemplo, mostrarte fea, mostrarte sin prepararte o poco arreglada, da pie a la comedia, pero no solo da pie a la comedia, también te libera de muchos pesos, ¿no? De muchas losas. Y Tiara, por ejemplo, es una mujer bellísima, es muy hermosa y es muy fotogénica y todo esto está muy bien, pero a ella también le apetece a veces hacer humor, salir con personajes que no sean tan agraciados. Mostrar como su fealdad o su cara más fea, digamos, que cuesta, ¿eh? Cuesta sacarle la cara fea a Itziar. Pero creo que es liberador también y de esto lo hemos hablado y nos parece hacer comedia desde nosotras mismas, nos parece como un regalo para nosotras mismas y que luego a la gente le guste, vamos, ya nos alegra el doble. Pero jo, una gira con ella estaría genial. Siempre lo decimos, ¿eh? Tenemos que hacer una gira de teatro, pero luego, por suerte y por fortuna, cada una estamos con mil proyectos y estamos trabajando y no coincidimos en esto, pero llegará. Yo creo que llegará el momento. Pero tú, ¿cómo haces con los bigotes sin dientes? ¿Cómo? Es un trabajo, ¿eh? No es, Sí, sí, sí. vamos. Es un trabajo, o sea, cuando se nos ocurre, y yo, por ejemplo, en casa además tengo como pelucas, pelucas además horribles, y siempre decimos, voy a sacar el cajón de las pelucas desastre y vamos a hacer un vídeo. Entonces me pinto un diente de negro, me pongo la peluca, me pinto el bigote, buah, con eso es que nos divertimos mucho. Fíjate, es como un juego de niñas. Nos sentimos dos niñas cuando empezamos a hacer estos vídeos, pero es tan divertido y conectas tanto contigo misma que es sanador. Sí, sí, pero para quien mira también es sanador, ¿eh? Porque Supongo, sí. sí, 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 porque yo creo que hoy en día es muy importante con el trabajo, el estrés, todo lo que pasa en el mundo, poder ver, no sé, una serie que te hace reír o reflexionar o vídeos como los vuestros es muy útil, ¿no? Para terminar un día duro con una sonrisa, ¿no? Qué bueno. Oye, pues esto nos hace mucha ilusión. Seguiremos haciendo vídeos. Sí, por favor. Y yo ahora quería preguntarte, tú, Etsiber, como teacher de comedia, Ujú. tres consejos para hacer comedia, humor, como quieras. Pues consejo número uno, lo que acabo de decir antes, no intentar ser gracioso o graciosa, porque en cuanto empiezas a obsesionarte por ello, eh, es como que se acaban las vías de la comedia, te obsesiona hacer reír. Entonces, no intentar ser gracioso o conseguir la risa. Esto, primer punto, paso número uno. Segundo, no tener sensación del ridículo pero en absoluto, porque creo que es una de las mayores losas de los actores o las actrices que nos dedicamos a la comedia. Yo tengo muchas amigas actrices que ellas dicen que no son graciosas y son pero mortalmente graciosas, que yo pienso, esta actriz, ¿por qué piensa que no es cómica si es ultra cómica? Es el miedo de la sensación del ridículo, es el miedo de no resultar graciosa, el miedo de que la gente no se ría. Todo ese miedo nos resta. Entonces, lo primero, no intentar resultar graciosa. Lo segundo, no tener miedo al ridículo o al fracaso, porque muchas veces fracasamos cuando no se ríen y no pasa nada, porque a la siguiente vez a lo mejor sí hay risa. Y lo tercero, aprovechar tus propios dramas para poder sacar la comedia de ahí, porque eh, la comedia que tiene con mucha profundidad es la que nace desde tus propios monstruos, desde tus miedos, desde tus dramas, y creo que es la comedia que más acierta en el centro de la diana. Así que mis tres consejos, tips serían esos. Muy bien, muy bien. Me encantan. ¿Tú qué piensas de las personas diferentes antes de todo, en general, eh? A mí me parece enriquecedor. Quiero decir, yo
no coloco ser diferente en un sentido peyorativo, no me parece nada malo, despectivo. Ser diferente me parece ofrecer al mundo otra cosa distinta y eso siempre para mí es positivo. Y de hecho, cuando conozco a una persona que es como muy diferente a mí o muy diferente a lo que he conocido hasta ahora, me atrae, quiero saber más de esa persona porque de repente me aporta cosas que hasta ahora no había percibido. Y para mí eso es súper positivo, por ejemplo. O sea, yo sí he vivido la diferencia. Yo creo que todo el mundo vivimos la diferencia en un momento u otro de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, de niña yo recuerdo que todos mis compañeros, mis compañeras en el colegio escuchaban un tipo de música, vestían de una manera concreta y yo escuchaba todo el rato las canciones del musical de Gris y vestía como Sandy de Gris. O sea, quiero decir, era muy friki y era la diferente, pero vivía esa diferencia desde lo positivo. Mis compañeros, compañeras jamás me juzgaron, me veían como la diferente, pero no mal, sino ya está esta con sus excentricidades. Entonces, creo que todo el mundo tenemos opción de ser diferentes en algún momento. Algunos toman la opción de serlo y de seguir su impulso y otros, bueno, pues deciden pertenecer a la mayoría y ya está, y no salir de ahí. Todo lo que decida cada uno que le haga sentir mejor está bien, pero yo siempre a favor de la diferencia y de que cada uno aporte su color a este mundo, porque si todo el mundo fuera gris o azul marino o naranja, pues todo sería del mismo color. Entonces, cada uno que aporte su color, que para eso están los arcoíris también, para que, para que haya sitio para todos los colores. Claro. Pero tú, en una entrevista hace, creo, un par de meses, hablaste de la importancia de defender el derecho de amar, que Ujú. es algo base en la vida de cualquiera, pero no es así, ¿no? No, no, ¿Cuánto es difícil hablar del amor libre? Porque no es fácil, ¿eh? Tú, no. para mí, has sido muy valiente, por ejemplo. Sí, bueno, es que para mí no hay otro camino. Lo que es curioso es cuánta libertad hay para odiar y que aceptado está el odio y no en cambio el amor. O sea, ya me cuesta entender eso. No, no sé en qué tipo de mundo estamos, pero me cuesta mucho entender eso y aceptarlo. eh, Nadie debería opinar sobre las maneras de amar, siempre y cuando haya, por ejemplo, o sea, por supuesto, respeto, siempre y cuando no se sobrepase ninguna libertad, pero el derecho a amar, quiero decir, ¿en qué cabeza entra que no podamos amar a quien queramos? Pues, pues muchos no opinan así y hoy en día que en las redes sociales también se fomenta tanto el odio y el rechazo, pues me parece que es súper importante que hagamos pues, una muestra o una lucha a favor del amor libre y decir, pero ¿a ti qué más te da de quién me enamore yo? Es que a ti en qué te afecta, en nada. Pues entonces, si no te afecta a ti en nada, que yo me case con un chico o con una chica, ¿para qué vas a opinar? Pero parece que esto cuesta meter en las cabezas. En Italia se habla muy poco del tema de todo lo que es LGBT. Hay muy poca representación, por eso que yo miro mucho y con admiración a España, porque Ujú, claro que habrán problemas también en España, pero hay más derechos, hay muchísimas representaciones. Para ti, ¿cuánto es importante y cómo tiene que ser una representación positiva y real, sobre todo, de un amor, por ejemplo, entre mujeres o entre hombres? ujú. Pues para mí lo ideal sería que casi casi que no fuera tema de conversación, o sea, que fuera algo tan natural como la vida misma, que es que lo es, y que nadie la planteara la posibilidad de decir, ah, pero esta chica está con otra mujer, que a nadie le sorprenda. Para mí el punto perfecto sería ese, pero estamos muy lejos de ese punto. Entonces, si no estamos en ese punto, pues no nos queda otra cosa que luchar y favorecer para que estemos por lo menos cerca de eso. Si quieres que te diga la verdad, me veo muy lejos de eso. Y es verdad que aquí las cosas, bueno, que ya se ha conseguido mucho en los últimos años, pero últimamente, vamos.
retrocediendo, poquito a poco, pero vamos retrocediendo. Y no sé, ya, yo no sé, por ejemplo, cuál es la situación real ahora en Italia respecto a esto. No sé si no está aceptado en las calles o es un tema tabú, lo desconozco. Pero bueno, yo claro, he ido de vacaciones y tampoco lo he sentido así, pero una cuando vive allí es cuando más se da cuenta de la situación, ¿no? De la realidad. Es que hay episodios de violencia contra Ujú, pareja, sobre todo de chicos, porque es más fácil identificar a dos chicos ujú. que son una pareja, ¿no? Y nunca algo del gobierno, de los políticos, dicen algo para apoyar, ¿no? A las Ya, parejas. Un silencio tumbal, no sé si es correcto, pero un sí, silencio que hace miedo, ¿no? Eso es. sí. Em, Sí, un silencio que no apoya al movimiento LGTBI. Es todo lo contrario, ¿no? No, aquí no está pasando nada y esto no está existiendo. Ya. sí, 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 pero me han dicho que en España la situación mejor está en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, pero en las pequeñas no es todo, ¿no? Perfecto. Ujú. Así Sí, depende. Ujú. sí, bueno, incluso en Madrid también ahora ya cada vez hay más ataques y hay más movimientos homófobos que, por ejemplo, hace unos años. O sea, es como que ahora ya está permitido el odio, el discurso del odio está ganando terreno. Entonces, pues estas cosas es lo que tienen y yo creo que ahí debemos ser muy conscientes y muy constantes de no dar un paso atrás, porque es que tenemos todas las de perder, si no. Sí. Pero hablar es importante. Para mí Mm. lo que intento hacer, no hablar. ¿Qué más se puede hacer, en tu opinión? Creo que el arte, por ejemplo, tiene una gran responsabilidad o un gran poder en ese sentido de mostrarlo, de, de apoyarlo, las instituciones, los gobiernos, eso por supuesto. Yo creo que ayudaría que, por ejemplo, los delitos de odio estuvieran realmente perseguidos, estuvieran realmente penalizados, porque no es posible que hoy en día te puedan llamar de todo solo por ser homosexual y que nadie pague por ello. El anonimato en las redes sociales me parece una lacra y me parece un peligro porque todo el mundo puede opinar de todo detrás de un nombre ficticio sin decir realmente quién eres, este soy yo o esta soy yo y opino esto. Que la opinión de odio va a estar igual de mal, pero por lo menos vas a ir como mostrándote. No sé, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y desde el arte lo intentamos hacer y siempre lo hemos hecho. Para eso está eh, el movimiento cultural, pero nosotros solos tampoco podemos. O sea, quiero decir que creo que ahí hace falta una respuesta colectiva. Mm. Yo creo que en algún momento hemos sentido que estamos viviendo una vida que no es la nuestra, que estamos viviendo una vida que se supone que debemos vivir. En algún momento todas hemos dicho, no es mi sitio". La clave igual está en darse cuenta de que ese no es tu sitio y permitirte vivir la vida que realmente mereces, ¿no? Ser vivida. Pero es que es todo como, es que suena como muy utópico. Es difícil de conseguir porque las situaciones muchas veces son complicadas o la vida tampoco te lo pone fácil. No lo sé. Yo creo que cada uno que rechaza, por ejemplo, cualquier movimiento LGTBI, se debería plantear, ¿a mí en qué me afecta que este chico se bese con otro chico? No me afecta en nada, ¿verdad? No me quita la comida, no me quita el bienestar, no me quita salud. Pues entonces, ¿para qué voy a opinar yo? No sé, déjalo estar. Es algo tan simple como eso, pero parece que no nos entra en la cabeza. Bueno, es que en realidad no somos diferentes. Lo que pasa es que hay una realidad que no se puede negar, que no tenemos los mismos derechos ni gozamos de los mismos privilegios. Entonces, sí somos diferentes. Quiero decir, no partimos desde el mismo punto. Hay una realidad que es inevitable y es esa.
Que como personas somos iguales o diferentes, es que cada persona es un universo y es diferente al resto de las personas, pero como colectivo, creo que no debería existir esa diferencia. Si existe es porque no partimos desde el mismo punto, desgraciadamente. Si el día de mañana no hace falta hacer como ese apartado especial de las personas LGTBIQ+, genial. O sea, querrá decir que ya lo hemos conseguido y que ya no hay que colocar el colectivo en otro punto distinto. Pero hoy en día es que no tenemos, no es lo mismo. ¿Y cómo fue para ti? Si puedo Pues preguntarte. sí, ¿no? Es algo, es que para mí es algo como muy natural. Siempre me he sentido libre de tomar mis decisiones, no solo en lo personal, en lo emocional, profesionalmente. Es importante saber dónde estás tú y sentir que no debes ninguna explicación a nadie, que simplemente haces o lo que te parece natural para ti. Me acuerdo de una frase muy sabia de mi abuela, porque mi abuela ya sabía que yo estaba con una chica y en el pueblo alguien se le acercó y le dijo, Juanita, que me han dicho que tu nieta está con una mujer. Y la respuesta de mi abuela fue, ¿y a ti eso te quita de comer? Y la otra mujer le dijo, ah, no, no, pues entonces a callar. Y es lo mismo que te he dicho antes, ¿no? ¿A ti te afecta en algo? No, pues entonces, ¿qué tienes que opinar? ¿Qué pasa? No pasa nada. Pues mi abuela Juanita soltó esa perla que la llevaré siempre conmigo porque me pareció una respuesta muy sabia y muy acertada. Fantástica. ¿Y tú qué haces reír mucha gente? Qué te hace reír a ti misma? A mí me hace reír mucho mis propios miedos, mis propias dramas me hacen reír muchísimo cuando ha pasado un tiempo. O sea, no es de inmediato, pero cuando ha pasado un tiempo y me puedo reír de eso, de mi propio patetismo, porque todos somos patéticos, muy patéticos en algún momento de nuestras vidas, y rescatar esos momentos patéticos y reírme de eso me hace reír, pero vamos, es que muchísimo, me parece súper liberador y hacer, por ejemplo, reunirme con mis amigas y comentarlo todo como lo comentamos, desde, eh, desde la empatía, desde el no juzgarnos a nosotras mismas, sentirme cómoda en los espacios y con la gente me hace eh, estar tranquila y liberada y todo eso da camino pues para la comedia, para la creación y eso me hace reír mucho. El humor absurdo también me gusta muchísimo. Muchas veces me río y no sé explicar por qué. Las caídas, soy malísima con las caídas porque las caídas me hacen reír mucho, o sea, una cosa exagerada, que veo a alguien en los vídeos, o sea, que alguien que no se haya hecho daño, por supuesto, pero en las series, en las películas, en los vídeos, las caídas es algo que es superior a mí, soy como una niña en ese sentido, porque empiezo a carcajada limpia y no puedo parar. Bueno, a mí me gusta mucho reír, es que no siempre tú puedes dejarte ir, ¿no? Riendo, depende de la situación, claro. Me pregunto, ¿cómo un actor que hace reír, escuchando las risas de la gente, puede quedarse serio? Porque yo, por ejemplo, no podría nunca hacer tu trabajo, porque me río siempre por todo, así. A veces cuesta, ¿eh? A mí también me cuesta. Cuando estoy en el teatro, por ejemplo, y escucho a la gente reírse mucho, cuesta y te tienes que meter muy en ti misma para decir, no, 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 no te rías porque aquí no puedes reírte. Alguna vez se me ha escapado y cuando se me escapa además el público ríe contigo y tú vuelves, es una cosa que se retroalimenta y es una risa conjunta. Pero bueno, pues ya está, somos humanos y intentamos ser buenos profesionales y no reírnos, pero a veces pasa porque por encima de todo somos humanos y en ese sentido el público también lo entiende y no pasa nada. Pero es verdad que a veces es difícil escucharles reírse así y no reírte tú, es muy difícil. Una cosa que dijiste en la entrevista es que tu pareja te hace reír, para Sí. mí es importante. Para mí es algo muy básico. Si yo no me río con mi pareja, si no existe esa conexión de humor y de reírnos, es que no sé, no, no.
ni me lo imagino, no lo concibo. Yo me río mucho y nos reímos mucho las dos, entonces me parece algo súper importante. Es una de las cosas a las que más importancia le doy. No podría estar con una persona con la que no me ría. ¿Tú estás triste a veces o Muchas en algún- veces. Pero sí? muchísimas veces, seguramente más veces las que la gente lo sabe. Soy súper reservada para mis emociones y para mi estado de ánimo, pero muchísimas veces estoy triste y entiendo que no pasa nada y otro día estaré alegre y ya lo tomo como algo natural en mí misma, pero es verdad que la imagen que se tiene de mí es siempre sonriendo, siempre alegre, siempre riéndome y no, para nada. Muchas veces estoy triste como el resto de los humanos y no pasa nada. ¿Y qué haces cuando estás triste? Pues antes intentaba hacer algo para no estar triste y ahora con la madurez pues me limito a entender que estoy triste y que no pasa nada. A respetar esa tristeza, que a veces no gusta estar triste. Queremos estar bien siempre, pero creo que es importante, bueno, permitirse estar ahí y decir, pues hoy no tengo un buen día, hoy estoy triste por esto o por lo otro. O bueno, o entender también que la tristeza forma parte de uno mismo en general. Yo antes cuando me decían eso y mi pareja me decía mucho esto, bueno, estar triste no es malo. Y yo me enfadaba muchísimo porque yo decía, ¿cómo que no es malo? Yo no quiero estar triste, quiero estar alegre. Pero con los años lo he entendido y creo que es una de las lecciones más valiosas que he aprendido durante todos estos años. Permitirme estar triste y sentir que no pasa nada, que es parte de la vida, del día a día y de las personas. En tu profesión, que es maravillosa, pero bueno, hay algunos no, rechazos. ¿Cómo se hace, no, a seguir adelante? Porque no depende solo de ti, claro. Sí, no depende solo de ti y muchas veces las razones por las que recibes un no eh, son absurdas o graciosas o insultantes, pero no dependen de ti. Siempre intento encajar los noes que recibo desde un punto que no me haga daño, pero es verdad que a veces no se consigue porque ansías tanto un personaje o un papel o un trabajo que a veces tienes que transitar por una especie de duelo, ¿no? De decir, vale, no ha podido ser. La próxima vez será. Algunos piensan, bueno, es porque tiene que venir algo mejor. Me cuesta llegar a pensar eso todavía, porque me quedo en el no y decir, jo, yo quería esto. Pero afortunadamente casi cada vez, o sea, casi cada no lo voy encajando un poquito mejor. Hace no mucho me dijeron que no a un personaje muy pequeñito, porque buscaban a alguien que fuera más guapa, que digo, pues pues ahí yo ya sí que no puedo aportar nada porque es algo completamente físico lo que buscas y si no encajo ahí, pues ya está. Luego es verdad que empecé a mirar mi Instagram y dije, es que también, muchacha, lo que, la imagen que vas mostrando, siempre priorizo eh, la comedia o el humor al físico o al aparecer más o menos guapa. Siempre lo priorizo. Entonces, pues bueno, soy consciente de eso y lo asumo y no pasa nada. Prefiero estar donde estoy porque es una elección muy constante y muy consciente la que he hecho. Pero bueno, una amiga sí me dijo, es que no puedo verte en esta serie porque no apareces guapa. Y dije, bueno. Pues ya me verás en otras cosas o me verás en persona, no pasa nada. Sí, no sé, yo creo que las prioridades de cada una, pues las establece cada una. Y para mí la belleza o el salir guapa en cámara nunca ha sido una prioridad. Lo asumo como tal y ya está. Y eso, pues bueno, te coloca en otro tipo de personajes, a lo mejor. No lo sé si mejores o peores, pero es una decisión propia y soy consciente de ello. Es más difícil trabajar para una mujer. Sí, Mm. es más difícil vivir para una mujer. Es más difícil envejecer.
es más difícil engordar, arrugarse, todo es más difícil y trabajar en esto de cara al público, en esto que la imagen tiene tanta potencia y tanta fuerza en el audiovisual, en el cine, en la televisión, es mucho más difícil. A la mujer, a la mujer se le castiga por todo, se le castiga por no ser madre. Se le castiga si es madre porque ya se le cortan muchas libertades. Se le castiga por engordar. Se le comenta si ha adelgazado demasiado. Se le castiga por envejecer. Se le castiga si se ha puesto Botox y se le castiga si no se lo ha puesto. O sea, quiero decir, se le castiga por todo. Entonces, sí, es mucho más difícil siendo mujer. En absoluto. Ahí no hay peros que valgan. Es que es así, punto. Tú tienes algunos referentes en general, ¿eh? ¿Sí? Sí, Tu sí, sí los abuela, tengo. ¿Eh? tu abuela, Mi ¿no? abuela sí, mi Claro. abuela ha sido un referente porque, o sea, una respuesta así le faltaban como las gafas negras el filtro este de Instagram. Es que una jefa contestando eso. Los referentes de mi vida son las mujeres que han marcado mi vida, eh, siempre. Y los referentes profesionales han sido mujeres también, mujeres y del País Vasco. Una Elena Irureta, Ane Gabarain, eh, bueno, José Ramón Soriz, que ahora mismo ha ganado el premio a la Concha de Plata. eh, Han sido referentes euskaldunes, casi siempre mujeres, pero es verdad que los he seguido y los he admirado desde pequeñita. Y bueno, y ahora ser consciente de que estoy compartiendo trabajo con ellos muchas veces y que comparto escenario y comparto vida, pues me hace sentir súper feliz y súper plena de todo el camino que hemos hecho juntos, porque ellos lo iniciaron, nosotros lo seguimos, les perseguimos y seguimos haciendo camino para las que vienen detrás ahora. Bueno, para mí, en mi opinión, tú también eres una referente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Lo piensas o no? Que es verdad, ¿eh? Por A lo veces que sí, dices, por no solo tu trabajo, lo que dices. sí. A veces sí, porque me llegan mensajes muy positivos y me llegan mensajes muy profundos de personas muy jóvenes que me dicen que me tienen de referencia. Eso mismo me emociona, me alegra, pero me asusta a partes iguales, porque digo, ojo, con lo que hago, con lo que digo, porque si realmente eres referencia para alguien, es como la presión de no fallar, porque no quiero hacer nada que un paso en falso que signifique algo para esa persona, aunque sea una persona, pero alguien que haya dicho, mi referente eres tú, ya te coloca en una posición de responsabilidad, sobre todo responsabilidad, de ser consecuente con lo que haces, con lo que dices, con lo que vendes luego tú de ti misma y no moverte un ápice de ahí. Yo, o sea, soy bastante fiel a mis principios, soy muy fiel a mis principios, aunque eso me lleve muchas veces a decir que no a ciertos trabajos, a ciertas publis en redes sociales, pero realmente lo creo así y creo que no, o sea, no me voy a mover de ahí. ¿Quieres decir algo, no solo a las mujeres? Claro, hay muchas mujeres que te están escuchando, pero en general, pensando al momento que estamos viviendo, no sé, algo que para ti es importante, ¿qué dirías? Yo les pediría que intenten reír cada día con sus amigas, porque me parece el mejor de los antídotos, que intenten recordar todos los miedos que tienen, porque que no los obvien, quiero decir, no nos riamos como locas sin saber de qué nos reímos, que intenten recordar todos los miedos que tienen, los traumas que han pasado, lo mal que las han tratado, que intenten recolectar todo eso, que hagan un ejercicio por transformarlo en humor, en sátira, en crítica y que sean capaces de reírse porque la risa es poder y ese poder solo lo podemos sacar una misma de nosotras. Y que sean conscientes de que van a envejecer, de que van a engordar, adelgazar, arrugarse o no, porque cada una es libre de cuidarse y arreglarse como quiere y como puede. Entonces, por encima de todo eso, que sean capaces de juntarse con sus amigas y reírse,
porque hay una cosa muy potente que se crea cuando te ríes con tus amigas y es una comunión y es una fuerza sobrenatural de reírte de ti misma, del mundo y de toda la mierda que te rodea. Entonces, eh, me quedaría con eso. Me parece que es un arma muy poderosa que tenemos cada una en nosotras. Luego el mundo va a seguir girando y el mundo va a seguir siendo lo que es o no, pero eso sí es algo que nosotras podemos hacer. Y última pregunta es, que sea un sueño o un proyecto real que hay en tu futuro. Pues tengo varios, porque tengo la ilusión de estrenar un texto escrito por mí sobre las tablas en el escenario y siempre digo, bueno, cuando tenga un poco de tiempo lo pongo en marcha. Y no sé si afortunadamente o desgraciadamente, digamos afortunadamente, estoy siempre trabajando y hasta ahora no he tenido tiempo, pero el 2026 ya se ve como con alguna racha de tiempo libre, entre comillas, para poder involucrarme ahí en eso. Y me gustaría terminar el texto, poder representarlo, estrenarlo y empezar a girar con eso. Es uno de mis sueños pendientes, más todo lo que puedan venir, todo lo que pueda venir del exterior, ¿no? De que me ofrezcan papeles maravillosos eh, mm, que me puedan interesar. Me apetece mucho, por ejemplo, hacer cine. Hace bastante tiempo que no hago cine y me apetece mucho, entonces tengo como muchas vías abiertas y muchos posibles sueños. Pero como mujer, ¿qué querías hacer? Como, no sé, un viaje, un proyecto, algo para tú misma. Pues, hombre, viajar siempre es bien. Viajar, vamos, viajaría una vez al mes a cualquier sitio del mundo. Pero, pues como mujer, no sé, me siento, es verdad que últimamente me siento más realizada que nunca. Entonces, cuando estás así, afortunadamente, eh, se te hace difícil pensar en algo más. Me gustaría poder sentirme con la seguridad que siento ahora y la calma que siento ahora durante muchos años. A ver si lo consigo. Io spero verte presto, pronto, presto in italiano, pronto in español, Presto. presto en el teatro o donde sea para hablar contigo otra vez porque me ha encantado. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Para mí también. Y a presto, se dice. Vale. Gracias. A te. Ciao.